Bienvenidos y bienvenidas a Conociendo el Fútbol Americano. Capítulo 7. ¿Cómo se arman los equipos? Draft y Salary Cap. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿por qué no? Dependiendo de cuando nos estén escuchando. Estamos de nuevo con otro episodio de Conociendo el Fútbol Americano y como siempre nos acompaña nuestro mentor, nuestro Jedi, el señor Federico Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fede? ¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo también el día de hoy. No los queremos nombrar, sabemos que son cerca de 300.000, nos llevaría un rato. Sí, más o menos. Mejor dedicarle estos minutos a aprender justamente sobre el fútbol americano, y el capítulo de hoy nos convoca lo que viene a ser el draft. Y más allá de que muchos no conozcamos esta palabra, tengo entendido que tiene que ver con la contratación de los jugadores de fútbol, ¿verdad? Exactamente. Hoy vamos a ir con el draft. El capítulo anterior había sido ya, hablando sobre el armado de los planteles, habíamos hablado del salary cap, la agencia libre y bueno, la contratación de jugadores. Y ahora vamos con el draft. Que viene en sintonía también con lo que habíamos hablado del capítulo anterior, interiorizamos a la gente de cómo se hacía un poco más equilibrado la competición entre los distintos cuadros, y esto también va un poco de la mano, ¿verdad? Exactamente, sí. El draft tiene un mecanismo que hace equilibrar un poco a la competencia y a los equipos. Te cuento un poquito, vamos, como definición el draft básicamente es la elección de jugadores que vienen desde el college. Los jugadores que juegan en el fútbol universitario. Se hace un evento en los cuales se elige a esos jugadores. ¿Cómo es la elección? Bueno, básicamente el equipo que sale último en el año, el peor equipo, es el que elige primero en el draft a los jugadores que se presentan para el draft, ¿no? El siguiente, el que sale penúltimo, elige segundo, el que sale antepenúltimo elige tercero y así sucesivamente. Son 32 equipos, por lo tanto, el que sale campeón en febrero, en abril, cuando es el draft, elige en última posición el campeón. Eso hace que el peor cuadro elija al posiblemente mejor jugador o al jugador que más necesite. Y así sucesivamente hasta llegar al cuadro que salió campeón, que debería ser el que menos jugadores necesita, es el que elige último. Esto que me decís es hermoso, porque así como cuando hacíamos piecito a la hora de elegir los jugadores de nuestro equipo en la infancia, siempre el que ganaba, el que tenía la opción de elegir primero, se llevaba al mejor o al que más necesitaba. Y esto es básicamente lo mismo, dándole la oportunidad a los que tuvieron menor suerte o menos competencia en el año anterior, le das la oportunidad de elegir primero y de llevarse lo mejorcito. Exacto. Lo que hace es regular que los mejores jugadores de ese año de college en particular vayan a las peores franquicias de ese año, ¿verdad? Bien. Te cuento un poquito cómo es el tema con el draft en sí. Son 7 rondas, ¿tá? O sea, vos elegís 7 veces, básicamente, y es un pick por ronda, ¿no? Una selección que vos tenés por ronda. Entonces vos elegís en las 7 rondas a 7 jugadores. Obviamente el cuadro que elige primero en la primera ronda va a elegir primero también en la segunda ronda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta y en la sexta y en la séptima. O sea, va a tener sus 7 selecciones y el peor cuadro va a arrancar cada ronda eligiendo él. ¿Tá? Voy a ir ahora, después voy a explicar un poquito más acerca del mismo el evento en sí de lo que es el draft. Ahora voy a ir un poco al proceso previo por el cual pasan los jugadores que van a venir del college, ¿tá? Porque esto es realmente muy, muy importante, muy relevante y es todo un mundo, como yo les decía la vez anterior, todo un mundo, el mundo del draft. Es un mundo que dura aproximadamente 2 meses y algo, ¿no?
Cuando termina la temporada regular, cuando termina la temporada de NFL, se juega el Super Bowl, hay un campeón. Luego, algunas semanas después, se abre la agencia libre, que esto un poquito estuvimos viendo el capítulo pasado. Se contratan jugadores que ya estén jugando en la NFL, se hacen algunos cambios, etc. Y luego empieza el proceso previo del draft. Los jugadores juegan en la competencia del fútbol universitario, que, como dijimos en uno de los primeros capítulos, seguramente sea la segunda principal competencia de fútbol americano del mundo. La primera es la NFL y la segunda es la del fútbol colegial. Son jugadores, son atletas que van a la universidad, que están en la universidad y la representan y juegan en las diferentes universidades. Particularmente ahí pasan 4 años en la universidad, en el college, jugando fútbol americano. En general, ¿no? Hay algunos que juegan 3 años y después se presentan directamente en el draft. Estos son jugadores que son ya muy buenos, ya se sabe que son excelentes jugadores que tienen un tremendo talento, entonces se pueden saltear un año, digamos, sin jugarlo, e igual presentarse al draft un año antes, como quien dice, ¿no? Bien. Entonces se presentan y ya van a ser elegidos porque ya son tremendos jugadores. En general, la mayoría juegan sus 4 años y después se presentan al draft. Y hay algunos casos también de que pueden jugar un 5.º año. Hay jugadores que toman la decisión de hacer, digamos, entre comillas, repetir un año, uno de sus 4 años repetirlo. Entonces hacen en total una suma de 5 años jugando college, para después presentarse al draft. Bueno, cuando se deciden presentarse, hacen la oficial su presentación al draft, digamos, o sea, se postula. Si no son elegidos estos jugadores, ¿se muere allí en el college su carrera deportiva? Sí, y pasa con muchísimos jugadores, ¿no? Esto es como el fútbol, ¿no? Acá al baby fútbol jugamos todos. Después vas creciendo y bueno, algunos van dejando y después van quedando en las inferiores o fútbol amateur y no sé qué, y bueno, y después a primera llegan, es un porcentaje menor, y a los principales equipos de Europa, llamémosle, el porcentaje es mínimo. Bueno, entonces con la NFL pasa algo muy similar. Bueno, una vez que se empiezan a presentar los jugadores, luego de esto de haber terminado las temporadas tanto de college como la NFL en sí, hacen un partido que es la Senior Bowl, que ahí juegan básicamente los mejores jugadores o varios de los mejores jugadores, como si fuera un partido de las estrellas, ¿no? Como pasa mismo también en la NBA. Y acá ya empiezan a trabajar los ojeadores de las franquicias, a ver los talentos que vienen al draft. A ver, no acá, empiezan mucho antes. O sea, empiezan a verlo ya de cuando están jugando en el college. Esto es como el scouting que se hace también de jugadores en las divisiones inferiores a veces, ¿no? O el scouting que hacen equipos de fútbol, de equipos europeos que buscan jugadores en otro lugar, en Sudamérica, por ejemplo. Bueno, esto tiene alguna similitud con eso. Bien. Entonces, bueno, ahí hay un partido y lo que viene a continuación es la Combine. Esto es todo un evento que se realiza en Indianápolis, siempre todos los años se realiza ahí, y que se hace 2 meses antes del draft aproximadamente. Y este evento consta de una serie de pruebas que se le hacen a los jugadores que se van a presentar. Estas son pruebas médicas, donde se ve, digamos, la capacidad física y de posibles lesiones o posibles problemas que tengan crónicos los jugadores, ¿no? Todo pruebas que se refieren a la parte médica del individuo. Bien. Luego se hacen entrevistas con los medios, como que se presenta al jugador ante los medios, les hacen algunas preguntas, ¿no? No sé, como una parafernalia de show, ¿no? Ante las cámaras y bueno, se hace como una presentación, el jugador contesta algunas preguntas ahí que le hacen los diferentes medios, etc. Bueno, también se hacen entrevistas con los equipos directamente, con las franquicias. Esto es lo más similar a una entrevista de trabajo que uno está teniendo, ¿no? ¿Viste? Cuando tenés una entrevista de trabajo, te sentás ahí en la silla, está el escritorio y del otro lado tenés a la gestión humana, capaz algún jefe, ¿no? Que te hace una serie de preguntas o puede haber alguna prueba también. Sí. Bueno, esto pasa también en la Combine. Les hacen test psicológicos, les hacen preguntas que van referidas, todo esto al perfil
psicológico del individuo, ¿no? A su capacidad de superación, a su ambición. Sí, me está mostrando un montón de filtros a los que se enfrentan y es otro de los motivos por los cuales llegan tan poca cantidad, un porcentaje tan bajo que me decías anteriormente. Sí, en realidad el filtro se va haciendo antes. Ahí, todo esto, todas estas pruebas que te voy mencionando, lo que hacen los equipos es para tener la mayor cantidad de información posible de cada individuo para luego hacer la elección lo más correcta posible con la mayor cantidad de información. Además de lo que te venía diciendo, también se hacen entrenamientos en la cancha, o sea, para ver las habilidades de juego directo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un mariscal de campo lo hacen lanzar un par de pases, a los receptores, bueno, que corran sus rutas, a ver cómo las corren, a ver cómo se desempeñan, cómo hacen los movimientos, cómo atrapan el balón, yo qué sé. También se hacen esas pruebas. Y por último, también se hacen pruebas físicas. Tienen que correr en 40 yardas, saber cuánto tiempo demoran, ¿no? Levantar pesas, ¿no? Esas son pruebas directamente físicas y atléticas. Todo esto hace prácticamente, digamos, una ficha del jugador, llamémosle ficha, ¿no? Con todos los datos sabidos y por haber del individuo, ¿no? Como te decía, esto para la franquicia es la Biblia del jugador, o sea, todo lo que yo puedo saber del jugador lo tengo ahí, lo saqué de esta Combine. Y bueno, obviamente que también tengo otros reportes y otros informes acerca de cuando jugó todo el año o toda su carrera en college, de cuando jugó de más chico en el instituto, etcétera, ¿no? Todo eso también lo tiene. Obviamente le investigarán a fondo las redes sociales, ¿no? Lo hacen en cualquier trabajo ahora. Claro, también sí. O sea, la idea es esa, ¿no? La idea es recabar la mayor cantidad de información posible para que la decisión sea lo más ajustada a lo que pueda llegar a dar el jugador. ¿No? En teoría. O sea, claro, en teoría, sí, tal cual. En teoría. Esto, un dato que te voy a tirar, o sea, no porque vos elijas primero, vas a elegir al mejor jugador de la historia. No. Hay muchas veces que no termina rindiendo el jugador, o del mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, fue elegido en el puesto 199. ¿tá? O sea que antes eligieron a 198 jugadores. ¿tá? De otros puestos, obviamente, pero de su puesto de mariscal se eligieron varios jugadores antes que él. Así que no es infalible. Pero bueno, cuanto uno más información tenga, va a ser una elección, posiblemente sea mejor, ¿no? Entonces, la Combine es para esto. Bien. Bueno, después de esto, empieza el juego empiezan las especulaciones, la famosa y querida danza de nombres que vemos como en los periodos de fichaje del fútbol, ¿verdad? Especulaciones de, bueno, a tal equipo le va a interesar draftear un mariscal y posiblemente sea o va a querer draftear un receptor. Más que nada, en realidad, este juego que empieza a hacer la prensa y allegados, entre comillas, los agentes de jugadores y gente de la franquicia, se empieza a hacer más que nada con los mariscales, ¿no? Que son como las grandes vedettes del deporte en sí, del fútbol americano. Después hay otra cosa que lo voy a comentar medio por arriba, que se empiezan a dar también en estos tiempos, luego de la Combine y antes del draft, que son los mock drafts. ¿Qué es esto? Básicamente el mock draft es como un juego, vamos a llamarlo así, que hace la gente, cualquiera puede hacer un mock draft, que consta en hacer tu predicción acerca de qué jugadores va a elegir tu franquicia. Puedes hacer un mock draft acerca de tu franquicia, quién va a elegir en primera ronda, quién va a elegir en segunda, quién va a elegir en tercera. Estamos hablando de pencas. Es como una penca, ahí va. Porque también se puede hacer un mock draft de cuáles van a ser los primeros 10 que se va a elegir, o toda la primera ronda, ¿no? De todos los equipos. Los 32 primeros que salen, ¿quiénes son? No, eso es a modo de información general, digamos, de eso consta un mock draft. Y otro término que hay en la vuelta en estos días mucho es el Big Board. ¿Qué es un Big Board? Esto lo hacen las franquicias también. Es listar los jugadores pasibles de elección, o sea, los jugadores que a mí me interesa, por las posiciones que a mí me interesa draftear, bueno, los jugadores principales que yo puedo draftear ahí. Entonces me armo como un listado, eso es un Big Board, es un listado de jugadores por posiciones y teniendo más o menos una idea de por dónde pueden caer.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, un gran mariscal que venga del college y difícilmente llega a la tercera ronda, ¿no? Va a salir en los primeros 10, 12, 15 picks, ¿no? No va a llegar a la cuarta ronda o ni siquiera a la segunda, muy probablemente. A la segunda llegarán otros mariscales que capaz que no son tan buenos, en teoría, ¿no? Si son buenos o malos es en teoría. Después en la NFL, después cuando llegan y empiezan a jugar en sus equipos, se verán si realmente eran así de buenos o no, ¿no? Bueno. Y bueno, lo que quería en realidad era aclarar un poquito esos conceptos, esos términos que en estos días, en los días y semanas, y capaz que algún mes previo al draft, se manejan mucho y están mucho en la vuelta. Muy bien. Entonces vimos el proceso previo y nos adentramos en lo que es el combine. ¿Cómo es? ¿Combine? Combine. Muy bien. Combine. Le podemos decir que acá le damos finalizado para lo que es el draft, primera parte. Primera parte, exactamente. Vamos a dejar una segunda parte para el próximo capítulo. Pero esta primera parte, con lo previo, digamos, al draft, estaría pronto. Y me parece que lo amerita porque la verdad que es todo un mundo esto del draft, desconocido para mí, porque es la primera vez que me encuentro con esto en algún deporte, ¿no? Uno está acostumbrado a ver fútbol, y cuando digo fútbol o soccer, ¿no? Sí, claro, exacto. Y todo esto es muy nuevo y muy llamativo para mí y estupendo también, porque siempre recalco lo que es la forma de hacer las cosas para darle mayor competitividad al deporte. Ese es el espíritu. Sí. Bueno, Fede, nos siguen a nuestras redes, ¿cuáles son? Patriots Uruguay, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Patriots Uruguay, nos buscan ahí y nos pueden seguir. También en Spotify, que van a encontrar los podcasts que vamos grabando semanalmente o bueno, cuando la información lo va ameritando. Espectacular. Nos expresan su cariño allí y sus dudas también, si es que las hay, para seguir aprendiendo y seguir en este maravilloso deporte. Fede, nos reencontramos en breve para la segunda parte del draft. Por supuesto. Muchas gracias, Rodri, como siempre. Un abrazo. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Y así pasó Conociendo el Fútbol Americano.